Buenos días para todos y para todas, donde sea que se encuentren en estos momentos. Como pueden observar en la pantalla, mi nombre es Genesit Palacios Valencia. El título de mi presentación lleva por nombre La justicia a la luz del justnaturalismo como base para fundamentar el tránsito de la guerra a la paz. Yo soy investigadora postdoctoral María Zambrano, adscrita al Observatorio de Derechos Humanos y al Departamento de Derecho Penal, Teoría e Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, y es desde aquí, como parte de una investigación en curso, donde surge precisamente esta presentación. Bueno, punto de partida, ¿cuál es el problema jurídico del que se parte? Esta pregunta ya se la han hecho desde antaño los griegos, los clásicos, digamos, en toda época ha estado presente a la luz de la filosofía del derecho. ¿Qué es la justicia? ¿O cómo entender lo que es justo? Cuando nos hacemos esta pregunta y acudimos a la filosofía en los clásicos o en diferentes épocas, podríamos empezar a encontrar algunas palabras claves como lo correcto, lo justo en contraposición a lo injusto, lo bueno en contraposición a lo malo. Y así sucesivamente podríamos encontrar diferentes palabras que nos podrían ayudar o nos podrían permitir a entender un poco qué es eso de la justicia. Ahora bien, así como la definición misma de la justicia en antaño suscitó en ocasiones controvertidas discusiones, podríamos decir también que definir el rol de la justicia en los procesos de justicia transicional, que es la reflexión que convoca esta presentación para transitar de un pasado conflictivo a una época de paz estable y duradera, puede tener múltiples respuestas o acepciones si el estudio sobre la justicia y la respuesta a dicho cuestionamiento precisamente se hace desde el justnaturalismo, discusión que no es de menor importancia, en tanto la justicia a partir de sus propulsores abrió el debate para entenderla como un bien superior que se impone sobre todo aquello que ha sido creado por el Estado. Dicho esto, los objetivos fundamentales que intentarán desarrollar en la presentación son dos, los siguientes. Estudiar las diferentes concepciones de la justicia para fundamentar desde el justnaturalismo los mínimos necesarios en el tránsito de la guerra a la paz. Y el segundo, reflexionar a partir del referente colombiano los mínimos exigidos para el desarrollo de la justicia en la justicia transicional. Metodológicamente, esta presentación se basa en un estudio fenomenológico hermenéutico que se apoya en la justicia precisamente como categoría analítica. Y desde el método documental se sitúa históricamente, digamos, en diferentes momentos históricos y en diferentes concepciones filosóficas sobre la justicia a partir de pensadores claves tales como Heráclito, Platón, Aristóteles, Rawls, Habermas, Santo Tomás, Perelman, etcétera, ¿sí? Para fundamentar cómo las teorías de la justicia han estado asociadas a unos mínimos éticos que exigen y convocan a la reflexión. Adicionalmente, añadiendo el componente sociojurídico al estudio, se integran los estándares internacionales en materia de justicia transicional para definir el rol de la justicia desde la coyuntura colombiana como base a partir del proceso de justicia transicional colombiano. Muy bien. De manera introductoria, podríamos decir que el cuestionamiento sobre cómo edificar una sociedad justa pues, ha estado presente en el trasegar de la historia, ¿sí? En diferentes épocas y contextos, donde el punto de partida precisamente es el justnaturalismo, porque son los justnaturalistas que empiezan a plantearse y a cuestionarse, pues, cómo entender la justicia, ¿sí? Y es el pensamiento justnaturalista el que ha dejado pues, un legado imprescindible y básico, incluso desde los socráticos hasta nuestros días, cuando se empezó, digamos, en algún momento a cuestionar ese dualismo, justnaturalismo y positivismo, pues digamos que las ideas que venían desde los clásicos fueron también fundamentales para entender, por ejemplo, el rol fundamental que cobraron los derechos humanos a partir de las posturas justnaturalistas. Muy bien. La mayor de las veces todos estos cuestionamientos ayudaron a cómo entender lo que es justo
en contraposición a lo injusto, con discusiones que no han pasado desapercibidas y han nutrido la forma de entender el derecho en la época actual. Entonces, muy rápidamente, estas discusiones las podemos encontrar, como yo mencionaba en algún momento, desde la antigüedad, en los presocráticos, luego en los socráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, en la Edad Media, el periodo contemporáneo, etcétera, ¿sí? Y si partimos de lo que es el derecho natural o la idea de algo natural, con naturalidad a la humanidad, pues ese concepto evoca precisamente a lo que es el derecho natural y lo ubica en el derecho vigente, concepto que como tal surge, digamos, en los romanos como un derecho básico tanto para ciudadanos romanos como para no romanos, también aplicado a los extranjeros, ¿sí? Y entendiéndolo como unas prerrogativas anteriores e independientes de cualquier promulgación formal o sistema de derecho positivo establecido para regir la sociedad humana. Muy bien, pero si empezamos a hacer unas conceptualizaciones desde los presocráticos con los sofistas, es decir, antes de la época de Sócrates, Platón y Aristóteles, podríamos decir que si nos situamos en pensadores como Heráclito, nos diría, la guerra hace justicia, es decir, su resultado puede ser justo como instrumento de orden, ¿sí? Pero en general, a partir de los postulados de Santo Tomás de Aquino, Grocio, Kant, Hegel, Welser, entre otros, se identifica la raíz de la diferenciación entre los conflictos bélicos justos y aceptables y los injustos y condenables. Pero es desde la época de Grocio particularmente, donde los principios de la guerra justa se han establecido y se han fundamentado con ciertos criterios procedimentales y o sustantivos que han regulado o digamos han hecho doctrina importante en el derecho internacional clásico y hasta nuestros días, en lo que se conoce como el jus ad bellum y el jus in bello, que sería propiamente el derecho a la guerra, el derecho internacional humanitario. Pero puntualmente para entender la concepción de la justicia es importante partir del naturalismo, en tanto fundamenta una serie de reglas o principios relativos al orden regular de la conducta humana en la sociedad, como lo dije anteriormente, ¿sí? O dicho de otra forma, concernientes a la ordenación justa de la vida social y pues atendiendo unos principios que son inmutables y cuyo reconocimiento deriva de la misma conciencia colectiva que les atribuye imperatividad mediante un consenso común otorgado por la razón. El naturalismo entonces se va a situar en la razón como fundamento para establecer unos mínimos necesarios y unos límites al mismo poder estatal, pues en tanto estos derechos denominados naturales son anterior al mismo Estado, ¿sí? Si nos vamos a observar su significado etimológicamente, procede del latín ius, que denota derecho, naturalis, que alude a la naturaleza, ismo, el sufijo ismo, que significa doctrina. Entonces, todas estas doctrinas, o sea, o las tesis que han surgido con el paso del tiempo en diferentes épocas, ¿sí? Realmente parten de un cuestionamiento o de un sustento moral para definir y diferenciar aquello que es considerado bueno de lo malo, lo injusto, o lo que es correcto de lo incorrecto. Son pues antinomias necesarias para asegurar un orden social. De manera muy rápida, algunas notas características del derecho natural. Pues será aquello que tiene existencia independientemente de la transformación operada por la actividad humana. Son, digamos, mmm, entran en boga un cúmulo o un conjunto de derechos producto de reivindicaciones sociales siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí? Donde empiezan a formularse una serie de derechos naturales a la persona y identificados como derechos subjetivos, ¿sí? Y son derechos que toda persona tiene por el mero hecho de serlo. Y desde el naturalismo, pues tienen su origen en una normativa superior que se denomina, pues, derecho natural como derechos que son anteriores al Estado. Pero si nos vamos a la idea de justicia, por ejemplo, en los griegos, habría que partir también de la idea de dique, entendida como el orden natural de las cosas, y el concepto de dique a su vez se haya vinculado al concepto de temis, como aquello que se ordena. Entonces, las órdenes deben darse conforme a una noción de justicia. En Heráclito, por ejemplo, en los presocráticos, encontramos lo que podría denominarse su teoría de la dinámica social. Pues el mundo está en constante cambio y a como el mundo evoluciona, pues también evolucionan las leyes, pues aquellas, digamos, podrían llegar a ser vulneradas por el fragor de las luchas y de las guerras.
Y Heráclito se encuentra la concepción en relación a que todo es susceptible de cambio y le preocupa que el orden social no es eterno y es parte de la naturaleza social y así a como evoluciona, digamos, la sociedad, pues podrían ser vulneradas también pues las leyes producto de dichas luchas. Entonces en Heráclito, y no solo en Heráclito, digamos que en la corriente general, digamos, de los naturalistas, empiezan a encontrarse algunas palabras clave: divino, supremo, el logos, la razón, ¿sí? Y pues esta idea de justicia natural eh, va definitivamente a decir, entre otras cosas, que todas las leyes humanas son alimentadas por la única ley divina. Esto, por ejemplo, estaría presente en la Edad Media, cuando estudiamos muchos postulados o pensadores como Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Que tienen una fuente corriente desde el pensamiento cristiano. Otros, por ejemplo, no solo los socráticos, porque en Aristóteles también podremos encontrar la idea de justicia retributiva, como también se encontró en Esquilo y en Sófocles, que digamos que estamos en la época de los sofistas, ¿sí? Y más adelante, digamos, si nosotros nos vamos situando puntualmente en los acuáticos, en Platón, en Aristóteles, ¿sí? Pues vamos a encontrar algunas definiciones ya digamos, más concretas. Ser justo consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿sí? Aparece también la justicia como una virtud que se coloca por encima de las demás virtudes, coincidiendo con la idea de supremacía que antes se enunciara también con Heráclito, ¿sí? Entonces, en Aristóteles, por ejemplo, y en gran parte también de los socráticos, vamos a encontrar la justicia asociada con la idea de felicidad, ¿sí? Por ejemplo, en la obra de la República, el hombre feliz vive bien y obra bien. Aquí viene asociada la justicia con con hacer el bien. Entonces podríamos decir, si nos centramos en Aristóteles, que la justicia es la capacidad de discernir lo justo y lo injusto, ¿sí? Más adelante, puntualmente en la Edad Media, miren esta duda. Una duda que Francisco de Vitoria propone, tomándola de Santo Tomás de Aquino, y es acerca de si alguien puede obrar sin ajustarse a la letra de la ley. Lo que desencadena esa duda se reduce a una sola cosa: a la excepcionalidad del caso, ya advertida también por Aristóteles, excepcionalidad que puede provocar un conflicto entre una ley inferior y otra superior, o entre la articularidad del caso concreto y la generalidad de la ley. Esto para decir que no solo la ley por el hecho de ser ley siempre será justa, ¿sí? Y ellos ya, pues, hacían esa salvedad o esa aclaridad. En Aristóteles, por ejemplo, la equidad aparece como la corrección de lo justo y la virtud de la cual procede este acto lo llamó epiqueia, de la cual también trata Santo Tomás. Y para Santo Tomás, la epiqueia eh, sería definida, digamos, a través de esta frase: no descuida la justicia sin más, sino lo justo establecido por una ley particular. Es vicioso ser esclavo de la ley cuando no es necesario. La actitud más opuesta a la epiqueia es la del legalismo de la letra, el adherirse en exceso o inoportunamente a las palabras de la ley. Esto para decir nuevamente que no por el mero hecho de la existencia de la ley implica per se que sea por sí misma justa. Ahora bien, si fuésemos a Habermas, pues él desarrollaría su idea de justicia a partir del consenso argumentativo, ¿sí? Y pues abordando un poco, entre otras discusiones, si nos situamos un poco en las teorías de la justicia de John Rawls, él, por ejemplo, podría decir que está asociada a la capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellos y desear que otros actúen de igual modo. Ahora, muy bien, atendiendo a todos estos elementos que pudimos encontrar a lo largo de la historia, desde el naturalismo, desde la época clásica con los presocráticos, los socráticos, la Edad Media, etcétera. ¿Cómo aplicar estas nociones de justicia cuando estamos en tránsito de la guerra a la paz en procesos de justicia transicional? ¿Sí? Pues nosotros sabemos que el proceso evolutivo de la humanidad ha estado influenciado por innumerables guerras. Dicho de otro modo, la historia de la humanidad es la historia narrada desde las guerras,
como ustedes lo pueden ver en la presentación, desde el Tratado de Paz de Westfalia hasta la guerra actual incluso de Rusia y Ucrania, ha sido muy largo el camino recorrido y siempre se ha cuestionado si las guerras podían considerarse justas o injustas, ¿sí? Eh, Hugo Grocio, por ejemplo, ya, digamos, ha aportado grandes elementos y principios para entender cuándo podría ser entendida o no una regla, una guerra justa, ¿sí? Pero puntualmente, para definir el rol de la justicia, en la justicia transicional tendríamos que decir que son necesarios varios elementos para entender que evidentemente hay elementos de justicia en el tránsito de la guerra a la paz. ¿Cuáles serían esos elementos? Entonces, por una parte, y no son una lista taxativa, son algunos ejemplos para el debate, los propósitos de la justicia transicional son responder a la violación generalizada y, por ende, asegurar el derecho a la paz, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición de los derechos violentos, fortalecer el Estado de Derecho y la democracia y promover la reconciliación social de los lazos rotos y para la vigencia de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué surge la justicia transicional? Pues tras pasados bélicos, ¿sí? Guerras civiles, conflictos armados, se cometen graves violaciones de derechos humanos y las víctimas, por lo general, la misma sociedad civil, exigen excepcionalmente a través de vías legales atípicas o excepcionales transitar de la guerra a la paz. Y muchas veces estos elementos de la justicia, hay un elemento, digamos, que no tiene un consenso global, pero ha sido clave en muchos procesos de justicia transicional, y es el perdón. Perdonar a aquellos que han cometido graves violaciones a los derechos humanos y serias infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, todos estos elementos hacen parte de lo que sería promover la justicia en los procesos de justicia transicional. A esos elementos había que agregar la construcción que desde el derecho internacional de los derechos humanos se ha hecho y exige a los estados la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de cumplir, digamos, lo que se pacta en relación a que las víctimas efectivamente tengan acceso a la justicia para poder transitar de la guerra a la paz. Estas son algunas referencias que tengo para compartirles. Cualquier duda, comentario en relación a la presentación, estaré atenta para evidentemente poder responder. Muchas gracias por su tiempo y hasta aquí llega entonces mi presentación.